Buenas tardes, mi nombre es Daniela Paulina Buenrostro Arriola, estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California del Grupo 41, la materia Profesión Contable, y este es el tema, la cultura laboral en México. Primero que nada vamos a definir qué es la cultura. Según Torres, la cultura es una herencia social comprendida por tradiciones, costumbres, creencias y comportamientos que van a indicar la manera en que el miembro de un grupo va a interactuar entre sí y con el medio en el que vive. Es importante mencionar que esto no solo se aplicará a la manera en que voy a interactuar con las personas de mi mismo grupo, sino que también la forma en que voy a esperar que otros reaccionen a mí o la interacción que espero tener con otras personas. También tenemos otra definición de Taylor. Taylor habla de la cultura como, en su sentido etnográfico, como este todo complejo que comprende conocimientos, creencias, derecho, arte, moral, que adquiere un hombre como parte de una sociedad o grupo. Esto es importante porque se menciona que también una cosa que adquieren son las habilidades, todo lo que lo caracteriza por ser parte del grupo. Hay cosas que van a ser rasgos propios de la persona, pero los que adquiere como tal por el grupo o la cultura en la que vive. ¿En qué consiste la diversidad cultural? Prokofiev y Angelillo hablan de la diversidad cultural como algo que trata de extender el espectro axiológico de la igualdad de oportunidades, participación social, de la justicia y reconociendo aspectos que van desde la edad, el género, el estrato social, hasta cosas como lo son la creatividad, el ocio, las habilidades, los talentos que se tienen, las habilidades que se aprenden en el hogar, la forma en que habitamos las ciudades o lugares rurales. Y pues todo esto lo que quiere decir es que es todo lo que comprende a las personas, tanto de manera individual como en un grupo. Las diferencias que tenemos por ser de cierta cultura, que es como se define en el nombre, diversidad cultural. Tenemos algo muy diferente, algo diverso, una combinación de cosas. Y cultura, que es algo que puede ser, si bien pertenece a un grupo, pueden haber culturas de distintos países, de distintas regiones, una cultura que tienes por el lugar en el que vives, por tu casa, por las cosas distintas que aprendes, los valores que tienen. Y eso es algo que se ve muy presente en las empresas. Un ejemplo de esto es al trabajar en una maquiladora, y como vivimos en una zona fronteriza, probablemente vamos a tener personas que son de Sinaloa, de Sonora, de Baja California Sur, que a pesar de pertenecer a un mismo país, tienen costumbres diferentes, les gustan cosas diferentes, música diferente, o igual con las personas para las que se trabaje, que serían los clientes, que pueden venir de otros países como lo son China, Japón, Estados Unidos, cuya cultura sería muy diferente a las de las personas que trabajan con ellos. En este punto se hablará sobre licenciada en Contaduría y las ciencias del comportamiento humano. Las ciencias del comportamiento humano son un conjunto de disciplinas que estudian las cosas que influyen en la conducta humana. Estas pueden ser como de parte de otros individuos, las actitudes, los comportamientos que tienen y las necesidades. Entre estas podemos mencionar la antropología, la sociología, pedagogía, psicología, psiquiatría, entre otros. Estas ciencias se dividen en dos grandes grupos, las ciencias de la decisión y las de la comunicación. Las de la decisión se centran más en el humano como un individuo, la forma en que toma sus decisiones y su manera de actuar. Y las de la comunicación se centran, como su nombre lo dice, en la comunicación con el entorno que los rodea, cómo van a desarrollarse en un grupo de personas, etc. Estas ciencias son muy útiles para la contaduría, ya que nos van a indicar la manera en que debemos actuar, la manera correcta de actuar e interactuar con otras personas, sin llegar a poderles afectar de alguna manera o hacerlos reaccionar de mala forma. Esto es muy útil y debe tomarse en cuenta a la hora de interactuar con otras culturas y de convivir con otras personas, ya sean clientes o trabajadores de una empresa. En este punto se habla de la cultura laboral en México. La cultura laboral es definida por Montesinos como un conjunto de actitudes, valores, prácticas laborales, conductas y también de subordinación, empatía, apatía, resistencia, participación y otros elementos que se llevan a cabo en un entorno laboral. Es importante mencionar que esto no solo será de parte del trabajador o de parte de la empresa,
sino que es una mezcla de ambos, las que se tengan por parte de los dueños de la empresa o de la empresa y del lado de los trabajadores. Esto es muy importante, particularmente en el área en el que vivimos, ya que tenemos aquí que se encuentran muchas veces la cultura laboral que se proviene de, vamos a poner, Asia y la de aquí de México. De parte de Asia tendríamos algunas características como la importancia de la puntualidad, que pues en México no es tan relevante en algunos casos. Y en México tenemos una cultura mucho de convivencia, de tener festividades, hacer eventos, lo cual son dos cosas que deben encajar particularmente en este punto. El licenciado en contaduría debe encargarse en parte de esto, ya que él va a ser el encargado de ser un puente de comunicación entre trabajadores y dueños de la empresa. Además de esto, muchas veces en caso de que no se trabaje en una empresa, se va a trabajar con algunos clientes en particular que pueden ser extranjeros o que han vivido mucho tiempo en el extranjero, los cuales deben entender la forma en que funcionan las cosas aquí en México y la cultura laboral que se tiene. En este punto del licenciado en contaduría y las empresas públicas y privadas en México, primero hablaremos de cómo el papel del contador ha ido cambiando. Antes era considerado solo una persona que llenaba casillas en una computadora, pero ahora se considera mucho más que eso. Es una opinión valiosa, es una persona que influencia la toma de decisiones en una empresa, es el proveedor de la información para la misma. Y todo esto es muy importante, ya que los requerimientos que tenía para trabajar en una empresa pública o una privada han cambiado. Si bien el contador egresa de la licenciatura con las capacidades para ejercer en cualquiera de los dos tipos de empresas, las públicas o las privadas, es importante señalar que actualmente para trabajar en una empresa privada se busca que el contador, además de las características que ya se mencionaron, tenga la capacidad de innovar, de emprender, de dar un extra en su trabajo. Y en las empresas públicas tiene que ser capaz de cumplir con todos los requisitos que se te den, como el saber realizar auditorías o presentar informes ante organismos gubernamentales, lo que es muy importante. Y esto será de gran importancia al egresar, ya que tendremos que decidir a qué nos vamos a dedicar, a las empresas públicas, a las empresas privadas, si seremos parte de un despacho o la forma en que ejerceremos nuestra licenciatura. Para este punto es importante señalar que las funciones de un contador en una empresa podrán variar mucho. Podrá ser el encargado de los impuestos, de la nómina, de administrar algún proyecto, de tener contacto con los accionistas, de encargarse de la tesorería de la empresa, en fin. Las funciones de un contador pueden ser muy diferentes. Es importante señalar también junto con esto que los objetivos se determinarán de acuerdo a las funciones que el contador realice en la empresa. Pero entre los más conocidos tenemos que el contador será el encargado de proveer la información financiera para la toma de decisiones en la empresa. Esto no solo implica brindarla, sino también poderla interpretar en caso de que sea necesario y el manejo de la misma. Esta información y entre los objetivos que se tienen con la misma se tiene el tenerla en el momento oportuno, brindarla de manera clara, tener un registro de los egresos y ingresos que se tengan y poder prever las negociaciones que se puedan tener en el futuro. De acuerdo a lo que vimos en este punto, podemos determinar que los objetivos de un contador ya no son solo tener un registro, sino también poder interpretarnos y darnos a conocer la información que nos están mostrando, la información que se nos presenta. Y no es solo y por eso es lo que lo hace una pieza clave en una empresa. En este punto se habla sobre la organización formal e informal en las empresas y el licenciado en contaduría. Para esto es muy importante entender qué es la organización formal y qué es la organización informal. La organización formal se refiere a lo predefinido. Las posiciones, los puestos, la estructura orgánica de la empresa, todo esto forma parte de la organización formal. Y en cuanto a la organización informal, se tiene que es todo lo que está por definirse aún. Cómo van a ser las relaciones, lo que no se puede controlar, como la comunicación que va a existir fuera del ámbito laboral. Todo esto es muy importante, no tanto por el hecho de manejarlo, sino por ser parte de ello. Como contadores, somos más que contadores, somos jefes de alguien
y subordinados de otras personas. Entonces, esto se refiere a la organización formal, con quienes nos vamos a relacionar por condiciones de trabajo. Y en cuanto a la organización informal, tenemos que vamos a almorzar con ciertas personas, vamos a tener mejor comunicación con algunas personas que con otras, y esto es muy importante en este tema, ya que se trata de la cultura laboral. Qué cosas se hacen en el trabajo y qué cosas no se deben hacer, aunque harías en tu vida privada, no debes llevar al trabajo. Cómo debemos tratar a las personas de acuerdo a sus culturas y respetar las diferencias que tengamos, particularmente para poder tener una buena relación de trabajo con estas personas. Los valores son muy importantes para la cultura. Los que se mencionan a continuación son especialmente importantes para el licenciado en Contaduría. Primero que nada tenemos el liderazgo. El liderazgo es muy importante ya que como licenciados en Contaduría no solo aportamos conocimientos, sino también una actitud. Y el liderazgo puede hacer la diferencia entre ser subordinados o ser jefes de un departamento o área. También tenemos la atención al cliente. La atención al cliente se refiere a esa atención que brindamos a las personas con quienes trabajamos, ya sea en un despacho o una empresa. Es muy importante un despacho ya que en eso se basa nuestro trabajo, en darle una buena atención para que quiera seguir trabajando con nosotros. También tenemos la comunicación. La comunicación es vital para el licenciado en Contaduría ya que es comunicación con los departamentos y comunicación con los clientes. Los departamentos para brindarnos la información que necesitamos y los clientes para poder resolver las dudas que ellos tengan. También tenemos la puntualidad. Como licenciados en Contaduría debemos hacer ciertos trabajos a cierta fecha y tener la información de manera oportuna para las personas con las que trabajemos y así no atrasar las tomas de decisiones o causar algún cargo para la empresa o una multa. También debemos tener en cuenta el contacto con la gente. El contacto con la gente hace referencia a no solo los clientes con los que trabajemos, sino también otros departamentos o los trabajadores de los que estemos rodeados. Y finalmente se tiene el compromiso. El compromiso hace referencia a que debemos estar al tanto de que lo que hacemos es una actividad muy importante y por eso realizarlo con la seriedad necesaria y de la manera adecuada. La relación de Estados Unidos, Canadá y México es muy estrecha, tanto así que los contadores se mantienen en constante comunicación entre ellos, ya sean de cualquiera de estos tres países. Es importante señalar que si se va a establecer una relación de negocios con algún otro país que no sea de estos o que no hable el idioma inglés o el español, lo más común es que se utilice el inglés como punto medio en la comunicación. Además de esto, se señalaron algunas observaciones como lo es el que en Estados Unidos el sistema que se tiene es más de confianza entre el fisco y el contribuyente, tanto así que no se requieren comprobantes fiscales y los impuestos se pagan de manera más sencilla. Es todo mucho más sistematizado. Algunos valores que se consideran importantes en Estados Unidos y en Canadá son los de puntualidad y compromiso, que son lo que ellos consideran vital para contratar a un contador. Y finalmente, respecto a las fechas y la interacción con México, cuando un extranjero establece un negocio aquí en México, de manera general van a respetar las fechas aquí establecidas, los feriados y todos esos días. Tal vez las personas que son de esos lugares y que vengan a trabajar aquí en México descansen los días que celebrarían sus festividades en sus países, pero lo normal es que se respeten las fechas de aquí de México. Para la actualización en cultura profesionales debemos tener en cuenta lo mencionado en el Código de Ética en la sección 120.5, en la que se habla de la integridad que se debe tener como contador, al deber ser honestos y directos con nuestros clientes. Es muy importante la integridad para un contador, ya que muchas veces la ética o integridad que tengamos va a depender del lugar donde trabajemos. Y por esto debemos ser cuidadosos al seleccionar nuestro trabajo y los clientes con los que trabajaremos.
Para que se considere que un contador tiene preparación de alta calidad, según Karina y Pérez, este debe tener la capacidad para tomar decisiones de manera oportuna y adecuada, ya que si bien los títulos pueden garantizar cierta cantidad de conocimientos, no garantizan esta capacidad. De acuerdo a esta, un contador podrá, de ser necesario, tomar las decisiones adecuadas y en el momento adecuado, cuando se requieran. Para el desarrollo profesional es importante señalar que el contador deberá tomar en cuenta algunas cosas al iniciar una relación de trabajo. Una de ellas es que esté capacitado para realizar el trabajo que se le pide, ya que de no ser así deberá declinar a este trabajo. Otro punto muy importante es que debe estar seguro de querer iniciar esa relación de trabajo, ya que de considerar que podría resultar en actividades ilícitas o de no tener un conocimiento de lo que se realiza en esta empresa, no podrá ejercer de la manera adecuada. Otro punto muy importante también a mencionar es una clase de ética que se tiene entre contadores. De acuerdo a esto, un contador no podrá ofrecerle sus servicios a alguien que ya esté trabajando con otro contador. Esto es para mantener una buena relación con otros contadores y también por respeto al trabajo que ellos están haciendo. Y en caso de que un cliente pase de un contador a otro, es importante que tanto el nuevo contador como el contador antiguo mantengan la confidencialidad respecto a los asuntos que se traten sobre el cliente. Esto es toda su información financiera. La verdad en sí no sirve para nada si pertenece a un sabio sin trascendencia humana. Marañón. Según esta cita, podemos saber que no es tan importante los conocimientos que tengamos y todos los estudios si no podemos ver la contabilidad más allá de un número o de un activo o un pasivo, sino como todas las personas que están detrás de esto. Nosotros como contadores tendemos mucho a hacer eso, a solo ver números, ver ganancias, ver pérdidas, pero debemos tomar en cuenta que detrás de esto hay personas, hay trabajadores, y por eso es que es muy importante para el licenciado en contaduría apreciar lo que hacemos y comprometerlos con esto no solo porque es nuestro trabajo y porque nos va a afectar a nosotros, sino también porque va a afectar a otras personas. Ospina habla de cómo la enseñanza de la contaduría debería ser más crítica y autorreflexiva. Esto para que no solo se base en adquirir más conocimiento, sino también en buscar identificar los elementos sociales que tiene la contabilidad, ya que si bien podemos adquirir todo el conocimiento, es importante no solo verlo como debemos hacer esto porque la ley lo indica, sino también porque buscamos un bienestar en la comunidad. Y esto no solo en la forma en que ejercemos nuestro trabajo, sino también para quién trabajamos, qué es lo que hacen las empresas con las que trabajamos. Y todo esto centrándonos en una responsabilidad social. El reto más grande que se enfrenta en la contaduría es la adquisición de conocimiento. La contaduría es algo que se mantiene en constante cambio. Cambian los impuestos, las tasas de los mismos, las obligaciones que tengan los contribuyentes, todo va cambiando. Y es importante mantenerse siempre aprendiendo cosas nuevas y todo lo que vaya saliendo. Además de esto, uno de los retos más importantes es mantenerse íntegro. Como contadores se van a presentar muchas oportunidades para realizar cosas ilícitas y ante esto debemos ser conscientes como contadores y como personas de los valores que tenemos. Para esto es importante tener un amplio conocimiento y entendimiento de lo que dice el Código de Ética. Para la preparación, uno de los retos más importantes que se presenta es los constantes cambios de las leyes. Para esto debemos mantenernos informados y actualizados sobre lo que está sucediendo. Además de esto, algo muy importante a mencionar es que cada vez hay más personas que estudian contaduría, por lo que debemos especializarnos en tanto nos sea posible y buscar aprender sobre nuevas cosas para estar capacitados para realizar los servicios que nos pidan distintos clientes, ya que de no estar capacitados para hacerlos, no deberemos aceptar una relación de trabajo con ellos.
En cuanto al desarrollo profesional, es muy importante mantenerte al tanto de la normatividad que vaya saliendo. Además de esto, se debe tener cierta atención, cuidado y diligencia con los clientes con los que se trabaje. Y finalmente, un punto muy importante para esto es que se debe estar al tanto de las nuevas tecnologías, ya que debemos adaptarnos a los cambios que existan, y esto es un reto muy grande, en particular si no estás tan en contacto con la tecnología. En cuanto a lo personal, los retos son muy grandes, ya que no solo se trata de modificar nuestra forma de trabajo, sino también nuestra forma de actuar. Debemos ser respetuosos ante las diferencias que surjan con el tiempo y las personas distintas con las que trabajemos. No porque una persona diferente a nosotros llegue a nuestro entorno de trabajo debemos tratarla de mala manera, sino que debemos respetarla. Además de esto, debemos adaptarnos a las diferentes culturas en las que trabajemos o las personas que sean diferentes por su cultura a nosotros. En cuanto a la ética, conocemos que la ética se encarga de buscar la rectitud en el comportamiento humano. Para los contadores tenemos el Código de Ética Profesional, que es a lo que nos debemos sujetar. El Código de Ética es una guía de lo que debemos y no debemos de hacer. En el Código de Ética se dividen en 3 apartados. El primero indica las generalidades, los principios y los fundamentos. En el segundo se habla de la contabilidad pública y en el tercero de la contabilidad en los negocios. Esto es muy importante seguirlo al pie de la letra y conocerlo y entenderlo. También se muestran, además de información, algunos casos de lo que puede suceder y lo que se debe hacer en cada caso. 2 principios muy importantes que se deben respetar son el engaño y la solidaridad. No se debe cometer engaño de ninguna manera porque cabe además decirlo que es un delito. Y la solidaridad respecto de otros contadores. Esto ya se mencionó anteriormente, pero pues no se deben robar clientes unos a los otros o disminuir el precio de los honorarios, porque esto pues no sería una práctica ética ante otros contadores. Como conclusión de este trabajo, la cultura es algo que llevamos que rige la forma en que vamos a actuar. Es la raíz de quiénes somos, de cómo actuamos, de la manera en que interactuamos con otras personas, y debemos estar conscientes de esto en nosotros mismos y en los demás. En nosotros mismos para ver que lo que hacemos no afecte a otras personas, y en los demás para estar conscientes de las diferencias que pueden tener y aceptarlas. Además de tratarlos con respeto y interactuar con ellos de la manera mejor posible. Esto es importante particularmente para los contadores porque nosotros vamos a interactuar con personas que sean tal vez de otros estados, de otros países, y somos hasta cierto punto un representante de nuestra cultura. Somos quienes van a decirle cómo funcionan las cosas, quienes vamos a ser de ejemplo para los demás. Y con esto en mente debemos actuar de la mejor manera posible y respetar las diferencias que podemos encontrar, así sean como de acento, de cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan, o la forma pues de llevarse la contabilidad.